Nos encontramos con el joven Alfonso Durazo Chávez, que es el coordinador de la Asociación Civil en Sonora, Viva la Democracia. Y pues queremos platicar con él acerca de temas tan importantes para los sonorenses, revocación del mandato, que nos platique sobre el litio en Sonora, qué representa para los sonorenses defender este yacimiento que pues tiene pues un capital o un costo que valen estimadamente 300 billones de pesos. Imagínese usted quién puede tener ese dinero para poder comprar ese mineral. Y también acerca de qué ha significado el INE para los mexicanos, la reforma eléctrica, temas la revocación de mandato. Decías, Alfonso, el que no vote, que no se queje. Entonces, pues queremos, ¿por dónde iniciamos, Alfonso, esta plática? Bueno, podemos iniciar en ese sentido por el orden de temas que tocaste, por el tema de la reforma eléctrica y lo que representa el litio para el Estado. Bueno, es fundamental que sea aprobada la reforma eléctrica y en ese sentido que las y los mexicanos, las y los sonorenses, las y los cajemenses salgamos a apoyar este movimiento de la reforma eléctrica, porque es importante que dimensionemos y que estemos enterados de que de la soberanía energética depende la soberanía política y la soberanía de facto del país. No podemos depender de un tercero o de un particular para que nos abastezca de la energía que necesitamos. No me dejarán mentir, pero no sé si recuerden en el año 2000 que se vendió la narrativa de que el Estado era incapaz de administrar una empresa de la envergadura de CFE y nos dijeron que una vez que se privatizara o que se le diera acceso a los particulares para participar en CFE, los precios de la energía de los recibos de luz iban a empezar a bajar. Yo les pregunto, desde el año 2000, ¿qué ha pasado? Sistemáticamente han ido subiendo los recibos de luz mes tras mes, mes tras mes. ¿Por qué? Porque los derechos no son cuantitativos, son cualitativos y es función del Estado pues preservarlos. Es absurdo pensar que un particular que le rinde cuentas a una empresa vaya a anteponer por encima del bienestar de su empresa el interés generalizado de todas y todos los mexicanos. Precisamente eso que acabas de decir es importantísimo. Nosotros nos hemos documentado de que el principal promotor de privatizar todas las empresas mexicanas ha sido Carlos Salinas de Gortari. De ahí para acá, pues se han mimado precisamente el rendimiento de empresas que ya no están en manos de los mexicanos. Por eso es importante la reforma eléctrica, por eso es importante que se le apoye en la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí. Actualmente el único líder que cuenta con la legitimidad moral para aprobar una reforma que toque tantos intereses internacionales como los intereses de Iberdrola, los intereses de Naturgy, que no son empresas españolas, tendrán su residencia de origen allá, pero por ejemplo, los tres principales accionistas de Iberdrola es un fondo económico de Kuwait, un fondo económico de Estados Unidos conocido como BlackRock, y el tercero es un fondo económico de Suecia. No hay en la actualidad un presidente que se le pueda anteponer a los intereses de estos grandes fondos económicos, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, por una razón muy elemental. El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva más de 25 años siendo oposición. ¿Y qué implica eso? Que ya lo han espiado, ya lo han amedrentado, ya ha sido víctima de manipulación mediática, de intimidación, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues ya le conocemos todo. Ya no hay nada que le puedan sacar que no le conozcamos. Por eso tiene que ser él el que se anteponga ante estos intereses de estos grandes fondos económicos que utilizan estas herramientas de intimidación, de manipulación mediática, de espionaje, de etcétera, etcétera, para salirse con la suya. Y así como pusieron a España de rodillas, que desde que se privatizó la energía en España ha subido 1000 veces el precio de la energía. Inclusive hay imágenes desgarradoras donde el propio gobierno español está operando con velas en sus oficinas por el costo que ha representado, que ha incrementado en los recibos de la luz de todas y todos los españoles. Es que es ingenuo creer que una empresa
va a anteponer los intereses de la ciudadanía por encima del Estado, porque las empresas le rinden cuentas a sus accionistas. Entonces tú como coordinador de Viva la Democracia en Sonora, es precisamente este tema que es importantísimo, lo que tú estabas tratando de la reforma eléctrica, pero para que esto pueda tener un final feliz para los mexicanos, para los sonorenses, dos cosas. Número uno, es importantísimo, tú como coordinador de Viva la Democracia en Sonora, que siga la democracia. Que siga la democracia. Y yo le digo que viva porque pues vivir y seguir es algo que nos da una esperanza a los sonorenses. Me parece excelente. Eso es forma espontánea, ¿no? Y aquí donde este tema actoral es importantísimo. Número uno, por eso yo quiero que invites a los sonorenses a que acudan este 10 de abril a apoyar al presidente para esa revocación de mandato. Porque sin eso no se puede haber una reforma eléctrica ni recuperar el litio para los sonorenses. Así es. Bueno, no lo pudiste haber dicho mejor. Es imprescindible que todas y todos salgamos a defender los intereses de los sonorenses y en ese sentido salgamos a votar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador este 10 de abril. A mí me parece que si en algún momento en la historia de todas y todos los sonorenses ha habido una razón que amerite que nos unamos y que dejemos a un lado politiquería menor, politiquería partidista, ideologías individuales, es ahorita en la defensa del litio y ahorita en la defensa del mineral y de la riqueza sonorense. Porque hay que decirlo, somos un estado en bancarrota, somos el último estado en oportunidades, el último estado en Producto Interno Bruto, el último estado en empleo, en inversión extranjera. El último bastión de prosperidad que nos queda es el litio. Las grandes concesiones de agua han sido repartidas, los grandes predios idóneos para la ganadería tienen dueño y el resto de los minerales, con la excepción del litio, también ya han sido concesionados. La última oportunidad que tenemos los sonorenses para regresar a esa época de prosperidad por la cual alguna vez fuimos famosos es el litio. Hace 35 años Sonora era el segundo estado más próspero de la República, solo nos ganaba Nuevo León. Estábamos inclusive por encima de los estados centrales. Y ahora, bueno, pues somos el último en todo. Entonces, para que se recupere el litio en Sonora, te escuchaba en tus intervenciones que la suma de lo que vale ese yacimiento de litio aquí en Sonora son 300 billones, no 300,000 millones de pesos. Caramba. A ver, Alfonso, aquí, por ejemplo, ¿en qué iba a beneficiar a los sonorenses? Si tengo entendido que es una empresa china la que está al margen, la que está en esto metido. ¿En qué proporción daría trabajo a los sonorenses y a las sonorenses? Y también dispersar el beneficio de que sea el Estado mexicano el que expropie esto, porque el subsuelo pues es de la Federación. Exactamente. ¿Cómo repercutiría en la manera positiva a Sonora el que los mexicanos le otorguen la revocación de mandato al presidente y el presidente pueda expropiar este yacimiento? Bueno, excelente pregunta, gracias por darme pie para contestar esto, porque es súper importante que sepamos bien cuál es la realidad de las cosas. Es cierto que a Sonora dicen que de aquí salen el 30% de los recursos mineros del país, pero verdaderamente no somos un estado minero, somos un estado minado. ¿Por qué? Porque en las ciudades aledañas o en las ciudades que cuentan con una mina cercana no se ve ninguno de los beneficios de esta gran riqueza con la que cuentan. No hace falta ir muy lejos. Veamos Nacosari, veamos Cananea, veamos Bacadehuachi. A ver, los puestos principales, los puestos directivos, las empresas se los traen de su país de origen. Y inclusive los puestos mal pagados con condiciones laborales deprimentes, ni siquiera se van para nosotras y nosotros los sonorenses. Se traen a gente del sur del país. ¿Para qué? Para que no se puedan organizar y defender sus condiciones laborales. En ese sentido no vemos ningún derrame económico, ningún derrame de oportunidades en el estado cuando son empresas transnacionales o extranjeras las que vienen aquí a explotar la riqueza de las y los sonorenses. Por eso es imprescindible
que sea el gobierno mexicano el responsable de la extracción del mineral del litio. ¿Por qué? Ahí habrá la narrativa del PAN y de la oposición es que deben de ser los empresarios los que se dediquen a extraer este mineral, pero es una narrativa ingenua pensar que un mexicano se va a poder anteponer a los intereses de un fondo económico como lo es Kuwait, el Fondo Económico de Kuwait, el Fondo Económico de BlackRock o el Fondo Económico de Suecia. No hay virtualmente ninguna posibilidad de que sea un empresario mexicano el que se encargue de la explotación del litio. Por el contrario, si es el Estado mexicano el que se encargue de la explotación de la extracción del litio, bueno, no es ningún secreto para los empresarios, las y los empresarios, que el 20% de las utilidades residen en la venta de la materia prima, que es exactamente a lo que se dedicaría el gobierno mexicano. El 80% restante de las utilidades recae en la transformación del mineral, en este caso del litio, para convertirlo en baterías de carros, baterías de juguetes, de celulares, medicinas, vidrio, etcétera. Y es muy importante que dimensionemos esto, porque el litio va a marcar la pauta a nivel mundial, no solo en el estado, no solo en el país, a nivel mundial en cuanto al desenlace del futuro de las energías. Porque si bien es cierto que las energías renovables a las que ya tenemos que trascender forzosamente porque los hidrocarburos o las energías sucias se están acabando, estas energías renovables a las que necesitamos trascender cuentan con una problemática muy particular, y es que para que se vuelvan una fuente de energía dependiente, que es por eso que no habíamos podido trascender a ellas, necesitamos almacenarlas para no quedar a expensas de los elementos o de nuestro entorno climatológico para ser abastecidos de energía. Y ahí es donde entra en juego el litio. El litio es el mineral, el único mineral conocido por el hombre que es capaz de almacenar la energía de manera eficiente. Y ahí va a determinar entonces el desenlace del futuro de las energías del mundo, que ya tienen que ser forzosamente renovables. Nada más para que pongamos un poquito en perspectiva, porque esto no es algo que va a pasar a futuro, esto es algo que está pasando ya. ¿Por qué? Por ejemplo, en 3 años, ya para el 2025, en 3 años, ya estamos a nada, el 80% de la producción de Ford, de General Motors y de BMW van a ser eléctricas. ¿Y qué van a necesitar? Pues del litio que tenemos aquí en Sonora, en el yacimiento más grande del mundo. Para el 2030, el 100% de los vehículos europeos serán eléctricos. Y para el 2040, el 100% de la producción de Volkswagen y Volvo va a ser eléctrica. Es decir, el futuro es ya. El futuro es ahorita. Se está decidiendo en las siguientes semanas y tenemos que salir a dejar el alma en la cancha. Más allá de para defender a una persona, para defender los intereses de todas y todos los sonorenses. Alfonso, está bien claro que en cuanto a los beneficios del litio al pasar al gobierno federal, sería el 20% quedaría como, por ejemplo, para empresas sonorenses que se iban a beneficiar con ese 20% y iba a aumentar el poder adquisitivo de los sonorenses. Claro, bueno, para reiniciar, para reiniciar la economía en el estado que prácticamente está en lo último en todo. Terapia intensiva. En terapia intensiva, como ya bien lo han dicho otras personas. Bueno, necesitamos mejorar la capacidad adquisitiva de todas y todos los sonorenses para que se vuelva una economía revolvente y para que se reinicie el ciclo de la economía sonorense. Y ahí es donde las oportunidades laborales, las oportunidades empresariales van a entrar en juego aquí con la nacionalización del litio. Porque si bien es cierto que el Estado se va a quedar con el 20% al vender la materia prima, el restante 80% de la utilidad se va a presentar ante los sonorenses como una oportunidad para transformar el litio en baterías para todos estos carros que ya van a entrar en circulación, en medicina, en vidrio, etcétera. Bueno, pues ya estamos por terminar, pero hay 2 preguntas importantísimas que te tengo que hacer. Obviamente, sí, la revocación de mandato es a favor de que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Va a haber alguna iniciativa para desaparecer el INE? Que al parecer se ha convertido en enemigo inclusive de los mexicanos. Pero aparte de esto, Alfonso, como que está bloqueando para que el 10 de abril confundir a la gente
y no salgan a votar? Bueno, muy buena pregunta también. El INE es un organismo que ya cumplió su ciclo. ¿Por qué cumplió su ciclo? Al garantizar la transición democrática del país. Pero el INE no está diseñado ni tiene la madurez para llevar a cabo estos ejercicios democráticos que complementan la obligación democrática de todas y todos los mexicanos, como lo es la revocación, como es las consultas populares, la revocación de mandato, los plebiscitos, etcétera. Entonces yo creo que es necesario que reformemos el Instituto Nacional Electoral con una reforma electoral. ¿Para qué? Para crear un instituto que sea capaz de llevar a cabo estos procesos democráticos que son más complejos, que no solo que nos van a permitir trascender de ser una democracia representativa a ser una democracia participativa. Eso es algo que en el INE, bajo los principios del INE, pues no es posible garantizar. Y antes de terminar, ya para irnos, a ver, Alfonso Durazo Chávez, coordinador en Sonora de la Asociación Civil Que Siga la Democracia, ¿se verá en las boletas electorales del 2024? Porque pues, por razones obvias te lo preguntamos. No, claro, y con mucho gusto te contesto. No me van a ver en las boletas ni en el 24 ni en el 27. Por cuestión de convicción personal, sería nepotismo prácticamente. ¿Y qué legitimidad tendría un gobernante que llega a un cargo de elección popular, pues bajo la figura del nepotismo? No me sentiría cómodo yo personalmente, y creo que los sonorenses, las y los sonorenses, merecen algo mejor que un representante popular pues que llegue bajo las vías del nepotismo a su cargo. Seguir impulsando la cuarta transformación en Sonora. Claro, eso sí, al final de cuentas, como lo diría Bertrand Russell, de las políticas públicas nacen todos los bienestares y todos los malestares de la sociedad. El hambre, el niño desprotegido, la mujer desamparada, la violencia, el crimen, etc. Y yo creo que es imposible, no solo para mí, sino para todas y todos los sonorenses, que nos mantengamos alejados de la política. Nos han hecho creer que la política es para los políticos, pero en realidad la democracia no es un derecho, es como la libertad no es un derecho, la libertad es una obligación, y es una obligación que emana y reside del pueblo mexicano. Alfonso, por último, ¿algún mensaje sobre el 10 de abril para la comunidad? Bueno, claro que sí. Hay que salir a participar este 10 de abril en el ejercicio democrático de la revocación de mandato por una razón muy sencilla. Si quieren que sigamos, si quieren que el gobierno siga, si quieren que los apoyos sigan, si quieren que la transparencia siga, si quieren que la transformación del país siga, hay que salir a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador este 10 de abril en esta fecha histórica. También, por el contrario, si no les parece, si quieren que las cosas sean diferentes, si quieren que las cosas regresen a ser lo que fueron o sean otra cosa más, pues también qué mejor oportunidad que salir a alzar la voz en el único espacio en donde nuestra voz es tomada en cuenta, en las urnas. Así que el que no vote, que no se queje este 10 de abril. Su voto hace la diferencia. Ya lo dijo, como dicen por el rancho, ya dijo, ¿para qué dijo? Dijo Alfonso Durazo Chávez, es una frase del rancho. El que no vote, que no se queje. Y esa frase se va a quedar. Te agradecemos esta plática para la nota prensa de Sonora y Memorías.com. Alfonso Durazo Chávez, él es el joven coordinador en Sonora de la Asociación Civil Que Siga la Democracia. Y muchas por un gracias sueño, por el espacio, que viva la democracia. Y que viva la democracia, exactamente. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan. 10 de abril, 10 de abril, 10 de abril. Ya dijo, ¿para qué dijo? Gracias.